a continuar nuestro estudio a través del libro de Génesis. And as you remember, the last couple of weeks we've been looking at this big dream that Joseph had, that God had given to Joseph. Y si recuerdas, estas últimas 2 semanas hemos estado viendo acerca de este sueño, este gran sueño que Dios le dio a José. And it was a dream that when he told his brothers that God had given him, his brothers didn't like it too much. Y cuando José le cuenta este sueño a sus hermanos no les agradó mucho. His brothers didn't like it when Joseph told them, look, you guys are going to bow down to me. A los hermanos de José no les gustó mucho cuando José les dijo, ustedes van a arrodillarse ante mí. And so they plotted a plan to kill Joseph. Así que ellos hicieron un plan para matar a José. In fact, we do know they wanted him killed. They put him, they dug this pit and they left him there to die. Y sabemos que ellos querían matarlo porque ellos cavaron este pozo y lo dejaron ahí para morir. And then we know at the end of the story there in Genesis chapter 37 that he was sold to the Egyptians. Y vemos también al final de Génesis capítulo 37 que él fue vendido a los egipcios. And so that brings us to this evening where we left off on Genesis chapter 38. Y así que esta tarde nos encontramos en el capítulo 38. Now, as you look at chapter 38, you would think, what's happening here? Y cuando vemos el capítulo 38 tú puedes pensar, ¿qué es lo que está pasando aquí? We just finished reading that Joseph was sold to the Egyptians, and now all of a sudden God makes this 360 turn, and now he's going to talk about Judah. Vemos ahí que lo último que leímos de José es que José fue vendido como esclavo a Egipto, pero de repente Dios viene y Dios da una vuelta de 360 grados y va a comenzarnos a hablar acerca de Judá. Why has God all of a sudden changed his story on us? ¿Por qué de repente Dios cambia la historia? Why has God put this story here in Genesis 38 instead of continuing the story with Joseph? ¿Por qué Dios pone esta historia aquí en el capítulo 38 en vez de continuar la historia de José? Well, I'm going to give you 3 reasons why God put this story here between Genesis 37 and 39. Te voy a dar 3 razones por las cuales creo que Dios puso esta historia aquí entre Génesis 37 y Génesis 39. Reason number 1 is literacy. La razón número 1 es literario. The Bible is an exciting book. La Biblia es un libro muy excitante. There are many stories in the Bible. When you begin to read them, you just want to keep going because you're so interested in it. You want to know what's going to happen next. Hay muchas historias en la Biblia muy interesantes, tan interesantes que a veces tú quieres continuar leyendo la misma historia para saber qué va a continuar o qué va a suceder después. Well, Genesis 38 here was put in between Genesis 37 and 39 to help build this tension, this excitement. Okay, what's going to happen next to Joseph? I want to get over there, so I need to read through this part. Y esta historia en Génesis capítulo 38 está puesta con este propósito de ayudarnos, de construir esta tensión en esta historia, que considerando qué es lo que va a pasar después en la historia de José, también leamos esta historia. And so Joseph here was sold to the Egyptians at the end of 37. Then all of a sudden chapter 38 comes in. You say, well, what happened to Joseph? He's no longer here. Entonces José al final del capítulo 37 es vendido a Egipto, pero de repente tenemos esta historia en el capítulo 38 y comenzamos a preguntarnos, bueno, ¿qué pasó con José? Wasn't he just sold to the Egyptians? Shouldn't God continue the story here? ¿Fue vendido a los egipcios? ¿Eso fue todo? ¿No debió hacer Dios algo más? Now, I want you to keep something in mind here between chapter 37 and 39. Quiero que tengan algo en mente aquí entre los capítulos 37 y 39. There is a 20-year gap that's happened here before we see Joseph again in chapter 39. Hay un espacio de 20 años que suceden aquí antes de que comencemos otra vez la historia de José en Egipto. So that was our number 1 reason. Esa es la razón número 1. The second reason why God put this story is the messianic reason. La segunda razón por la cual Dios puso esta historia aquí en medio es por una razón mesiánica. As we've been looking at our forefathers of our faith, Abraham, Isaac, and Jacob, we see so much failure with them. So much. Failure. Okay. Lo que hemos visto acerca de los padres de la fe, tanto con Abraham, con Jacob y con Isaac, hay muchos fallos en sus historias. And we say, how can the promised Messiah come from these guys? Y podemos pensar cómo la promesa del Mesías puede venir a través de estos hombres que fallaron tanto. All these guys are a bunch of failures. Why would God use these guys for the lineage of the Messiah?
Todos estos hombres fallaron. ¿Por qué el Mesías va a venir a través de estos hombres? And that brings us to our third reason why. Y esto nos trae la tercera razón, God's grace. por la gracia de Dios. Tonight we will see the promised Messiah is going to come through the lineage of Judah by God's grace. Hoy vamos a ver cómo el Mesías va a venir a través del linaje de Judá por la gracia de Dios. And yet through all of these failures, God's will be accomplished. Y a pesar de todos estos fallos, la voluntad de Dios va a ser cumplida. And so if you have your Bibles, please turn to Genesis chapter 38, and we're going to read verses 1 through 5 to begin. Así que abran sus Biblias en Génesis capítulo 38 y vamos a leer los versículos del 1 al 5. And it came to pass at that time that Judah departed from his brothers and visited a certain Adullamite whose name was Hira. And Judah saw there a daughter of a certain Canaanite whose name was Shua. And he married her and went into her. So she conceived and bore a son, and he called his name She conceived again and bore a son, and she called his name Onan. And she conceived again and bore a son, and called his name Shelah. He was at Shizbeb when she bore him. Versículos del 1 al 5. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. So here Judah is the fourth heir of the lineage of the Messiah. Fourth son of Jacob. Entonces Judá es el cuarto hijo de Jacob. And then here we see that he wants to leave the people of God. Y aquí vemos cómo él quiere dejar al pueblo de Dios. Now the Bible is silent why he decided to leave the people of God. Entonces la Biblia no nos dice por qué él decidió dejar a la familia de Dios. But as he leaves the people of God, he makes some very severe mistakes, spiritually speaking. Y cuando él deja al pueblo de Dios, él comete unos errores muy serios. Now I want you to notice a few things that Judah does that are a warning to us as Christians today. Y aquí vemos algunas cosas que Judá hizo que para nosotros son una advertencia como cristianos. The first mistake that Judah makes here is he leaves the people of God. El primer error que Judá comete aquí es que él deja al pueblo de Dios. Notice what it says there in the first part of verse 1. Mira lo que dice ahí en la primera parte del versículo 1. That Judah departed from his brothers. Que Judá se apartó de sus hermanos. So here we see a deeper moral incline of Judah here by wanting to leave his brothers. Entonces aquí vemos una inclinación moral muy profunda de Judá cuando él decide dejar a sus hermanos. Here now Judah separates himself from the people of God. Judá se aparta a sí mismo del pueblo de Dios. We don't read here in the text that Judah sought the will of God, that Judah was looking to see if this is where God wanted him to go. En la Biblia no encontramos que Judá haya querido saber cuál era la voluntad de Dios, si era la voluntad de Dios de que él se fuera. It doesn't say that he prayed to God and said, God, do you want me to leave? Should I leave? La Biblia no dice que Judá oró y que le dijo, Señor, ¿debo irme? And so Judah just decides to separate himself from the people of God. Judá simplemente decide separarse a sí mismo del pueblo, de la familia de Dios. And that's a good indication of our spiritual state when we separate ourselves from the people of God. Y eso es un buen indicativo de nuestro estado espiritual cuando nosotros nos apartamos de la familia de Dios. When we stop coming to church. Cuando dejamos de venir a la iglesia. When we stop fellowshipping with the people of God. Cuando dejamos de tener comunión con el pueblo de Dios. That should set a red flag up in our spiritual walk. Eso debería encender una luz roja en nuestro caminar espiritual. What we should be saying, why am I thinking this way? Debemos decir, ¿por qué estoy pensando de esta manera? Why don't I want to go to church? Why don't I want to read my Bible? ¿Por qué no quiero ir a la iglesia? ¿Por qué no quiero leer mi Biblia? Why don't I want to fellowship? Why don't I want to pray? ¿Por qué no quiero tener comunión? ¿Por qué no quiero orar? If we see these characteristics in our lives, we should be asking ourselves, why is this happening to me? Si vemos estas características en nuestras vidas, debemos preguntarnos, ¿qué está pasando? So here we see Judah's first mistake. He separates himself from the people of God. Así que aquí vemos el primer error de Judá. Él se separa del pueblo de Dios.
Now I want you to notice what else Judah does here in the second part of verse 1. Quiero que notes también qué es lo segundo que Judá hace aquí en la segunda parte del versículo 1. Let's read it together. Vamos a leerlo juntos. It says, and Judah visited a certain Adullamite whose name was Hira. Dice, y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. So here in the second part of verse 1, we see the second mistake Judah makes. Así que en la segunda parte del versículo 1 vemos el segundo error que Judá cometió. Judah now makes a worldly man his best friend. Ahora Judá hace de un hombre terrenal su mejor amigo. If you look at the end of verse 12, if you go down to verse 12, it says that Hira is Judah's friend. Si vas al final del versículo 12, dice aquí que Ira era el amigo de Judá. So let's read it together. There, the last part of verse 12. He, Judah, and his friend Hira, the Adullamite. Al final del versículo 12 dice, él y su amigo Ira, el aludamita. So Adulamita. Hira, this ungodly man, now becomes the best friend of Judah. Así que ahora este hombre, que no es un hombre de Dios, se ha convertido en el mejor amigo de Judá. So the question comes to mind, who is this guy? Who is this guy, this Adullamite named Hira? Así que la pregunta viene a nuestra mente, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este Ira adulamita? This man is a Canaanite. Este hombre es un cananita. Hira is a heathen man. Él es un hombre pagano. He worshiped other gods. Él adora a otros dioses. He is a pagan man in the world. Él es un hombre pagano del mundo. And now Judah finds himself being best friends with him. Y ahora Judá se encuentra siendo el mejor amigo de este hombre. Judah now is entrusted to him and confines with him. Ahora Judá Has entrusted himself to him. Sorry. Ahora Judá le ha confiado su vida a él. And Judah's best friend now is this heathen man of the world. Y ahora el mejor amigo de Judá es este hombre mundano. So what Judah has done now is totally rebelled against the command of God. Y lo que Judá ahora ha hecho es totalmente rebelarse a la voluntad de Dios. It gets worse for Judah here. As we continue, we're going to see the third mistake that he marries. He marries a pagan woman. Y todavía continúa Judá un camino mucho peor. Vemos más adelante que él se va a casar con una mujer pagana. Let's read verses 2 to 5 again. Vamos a leer los versículos del 2 al 5 otra vez. And Judah saw there a daughter of certain Canaanite whose name was Shua, and he married her and went into her. So she conceived and bore a son and called his name She conceived again and bore a son and called his name Onan. And she conceived yet again and bore his son and called his name Shelah. He was at Shizba when she bore him. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. So here's something we need to understand that's very important at this time. Aquí hay algo que tenemos que comprender que es muy importante, que era muy importante en estos tiempos. Customarily, back then, when you wanted to get a wife, Por costumbre, en aquellos tiempos, cuando tú querías casarte con una mujer, you would have your father go ahead and arrange a dowry. tú le ibas a pedir a tu padre que fuera con tu suegro y ofrecer una dote. And so you had this big ceremony and everything else going on. Así que ibas a tener una gran ceremonia y todo lo demás que iba a comenzar a tomar lugar. But Judah here decides, you know what, he didn't want to deal with all that. Pero aquí Judá decide que él no quiere lidiar con todo eso. So Judah sees this very beautiful woman of the Canaanites and says, I want this woman. I want her. Así que Judá ve a esta mujer hermosa, una mujer cananea, y él dice, yo la quiero. His flesh is enticed by her beauty and he takes her as his wife. Su carne es seducida por esta mujer y él la quiere como su esposa. Now, this woman that Judah marries here is a heathen woman. She's a Canaanite. Y esta mujer con la que Judá se casa es una mujer pagana, es una cananea. So again, we see Judah take this woman and break another command of God by marrying now a heathen woman. Así que vemos que Judá toma a esta mujer y se casa con ella, rompiendo otro mandamiento de Dios. So first we see Judah leave the people of God. Así que primero vemos a Judá que él deja la familia, al pueblo de Dios. And then we see him make his best friend a heathen man. Y vemos que él hace
su mejor amigo es un hombre pagano. And now we see him marrying a heathen woman. Y vemos que ahora él se casa con una mujer pagana. So we're seeing here is Judah's downward spiral, spiritually speaking. Así que vemos a Judá ir en una espiral espiritual hacia abajo. And yet, even though Judah's on a downward spiral here, Y aún cuando Judá está en esta espiral espiritual hacia abajo, yet God's will be accomplished, which we will see in a few moments. la voluntad de Dios va a ser cumplida a pesar de esto, como lo veremos en unos momentos. And so let's read verses 6 and 8 together. Vamos a leer los versículos 6 al 8. And then Judah took a wife for his firstborn, and her name was Tamar. But Judah's firstborn, was wicked in the sight of the Lord, and the Lord killed him. And Judah said to Onan, "Go into your brother's wife and marry her, and raise up an heir to your brother." Versículo 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Now it is interesting, it doesn't tell us what wickedness was. Es interesante que la Biblia no nos dice cuál fue eso malo que hizo Now it doesn't even tell us how God killed him. Tampoco nos dice cómo fue que Dios lo mató. But obviously God didn't want this son in the lineage of the Messiah. Pero claramente Dios no quería a este hijo en la línea, en la descendencia del Mesías. So before this son of Shua could have a child because of his wickedness, God killed him. Así que antes que Sua pudiera tener un hijo, Dios mata a And that's all we know of this incident. Y es todo lo que sabemos acerca de este incidente. All we know is that he was wicked. He was a wicked man, and God killed him. Todo lo que sabemos es que fue un hombre malo y que Dios le quitó la vida. But we do know is God always deals with wickedness by destroying cities and killing people when the wickedness is so bad. Sabemos que cuando la maldad es tan mala que Dios muchas veces ha destruido ciudades And people because of their wickedness. y a las personas debido a su maldad. In this text, God doesn't give us the reason how he killed of the son here. En ese texto de la Biblia no nos dice qué fue lo malo que hizo, ni cómo fue que Dios le quitó la vida. Now here in verse 8, Aquí en el versículo 8, a part of the custom in those days that was if your brother died, parte de la costumbre de aquellos días es que si tu hermano moría and he hadn't had a son, y si él no había tenido un hijo, then it was the obligation of the next son, the older son, to take him as his wife. era la obligación del hermano que seguía el tomar a la esposa del hermano que había muerto. And the first son would be named after the dead brother. Y el primer hijo que naciera iba a ser nombrado como el primer hermano. And this later became incorporated as part of the Jewish law. Y esto después fue incorporado como parte de la ley de los judíos. And you can find that in the book of Deuteronomy over in Deuteronomy 25 verses 5 through 6. Y puedes encontrar esto en el libro de Deuteronomio 25 del 5 al 6. It says, if brothers dwell together and one of them dies and has no son, the widow of the dead man shall be married to a stranger outside the family. Her husband's brother shall go into her, take her as his wife, and perform the duty of a husband's brother to her. And it shall be that the firstborn son which she bears will succeed to the name of his dead brother, that his name may not be blotted out of Israel. Cuando hermanos habitaren juntos, si muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. So, eventually this practice became part of the Mosaic law. We just read that. Así que eventualmente esta tradición se convertiría en una ley para los judíos, como lo acabamos de ver.
And so let's continue as we read verses 9 to 10 together. Vamos a leer, continuar leyendo los versículos 9 y 10. But Onan knew that the heir would not be his, and it came to pass when he went into his brother's wife that he omitted on the ground, lest he should give an heir to his brother. And the thing which he did displeased the Lord, therefore he killed him also. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Now the reason that God killed Onan here Ahora, la razón por la cual Dios le quitó la vida a Onán was his failure to be obedient to the law of God that he established of raising a seed for his dead brother. era por su falla, porque Onán no había seguido la voluntad de Dios al no seguir la tradición de dar descendencia a su hermano. And so it was considered a rebellion against the law of God, and so then, and for which in turn God killed him. Así que esto era considerado una falla, una transgresión a la ley de Dios, y por eso Dios le quitó la vida. Now, some religions have misinterpreted this scripture. Algunas religiones han malinterpretado esta parte de la Escritura. They have used this scripture to fit their way of thinking. Han usado esta parte de la Escritura para justificar algunas de sus ideas. The Catholics especially have misused this scripture to fit their beliefs. Los católicos han malinterpretado esas escrituras para que se ajuste a sus creencias. This is the verses they used to teach against to teach against birth control. Este texto lo utilizan para prohibir o para hablar en contra de los métodos anticonceptivos. But this is not what the text is teaching. Pero esto no es lo que el texto está enseñando. Now, there are other beliefs out there. Ahora hay otras creencias allá afuera. But because I feel uncomfortable, I do not want to mention them. But if you want to talk to me about it after the service, I'll be more than willing to share it with you. Ahora no quiero hablar de ellas porque me siento incómodo, pero si tú quieres saber acerca de eso, puedes acercarte conmigo, no con Mario, y puedes preguntarle después del servicio. And so this scripture here, where Onan spilled his seed upon the ground and God killed him, must be taken in its context here. Así que esto que dice la Biblia acerca de que Onán vertía en tierra, debemos tomarlo junto con el contexto. It's not an argument against these practices. No es un argumento en contra de estas prácticas. That men have used it as an argument against them. Que muchos hombres han utilizado para hablar en contra de estas prácticas. But it is actually because he failed and rebelled against the law of God in raising up a seed for his dead brother. La razón por la cual Dios le quitó la vida a Onán es porque él no quiso, y de esta manera él transgredió la ley de Dios al no querer darle descendencia a su hermano. So this is the reason why God killed him. Esta es la razón por la cual Dios le quitó la vida. As stated in Deuteronomy, we just read that his job was to raise up an heir for his brother. Así como lo vimos en Deuteronomio, que en base a la ley, Onán debía levantarle descendencia a su hermano. And so let's continue as we read verse 11. Así que vamos a continuar leyendo el versículo 11. And then Judah said to Tamar, his daughter-in-law, remain a widow in your father's house till my son Shelah is grown. For he said, lest he also die like his brothers. And Tamar went and dwelled in his father's house. Versículo 11. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Now, Shelah here was still a little young to get married. Selá aquí todavía estaba muy joven para casarse. But here, he was the youngest of his three brothers. Él era el menor de los tres hermanos. But here, Judah is fearful for his younger son because the other brothers have died now because they tried to raise an offspring for their dead brother. Así que Judá tiene miedo por su hijo pequeño porque no quiere que le pase lo mismo que sus otros hermanos. And so Judah thought, man, there's something's got to be wrong with this girl. Así que Judá probablemente pensó, algo está mal con esta mujer. So he says, you might as well just go home now to your father's house. We'll get back to you. Así que le dice, ¿sabes qué? Ve a casa de tu padre y ahí quédate, ya después yo voy a contactarte. And so Judah just wanted her out of the picture. Así que Judá solamente lo quería muy lejos. And so let's continue as we read verses 12 to 14 together.
Así que vamos a leer los versículos 12 al 14 juntos. Now in the process of time, the daughter of Shua, Judah's wife, died. And Judah was comforted and went up to his sheep shearers at Tibnah, he and his friend Hira, the Adulamite. And it was told Tamar, saying, look, your father-in-law is going to Tibnah to share his sheep. So she took off her widow's garment, covered herself with a veil, and wrapped herself, and sat in the open place which was on the way to Timnah. For she saw that Shelah was grown, and she was not given to him as his wife. Versículo 12. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el Adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Selá y ella no era dada a él por mujer. So here Judah's wife, it is believed that she died at a young age here. She died here. Así que se cree que la esposa de Judá murió a una edad muy temprana. It's believed that Judah at this time was only 40 years old when his wife died. Se cree que Judá aquí solamente tenía 40 años cuando su esposa falleció. And so if he was only 40 years old, I'm sure his wife was younger than that. So she died at a young age. Así que si él tenía 40 años, estoy seguro que su esposa era más joven que él, así que ella murió a una edad muy temprana. And so when the sheep hearing is mentioned here, it usually means that it was just a time of partying. It was a time of fellowship to get together. Así que cuando aquí se menciona que Judá iba a trasquilar a sus ovejas, este era un tiempo de fiesta, de celebración. It was just a time of the year, and they would gather together and they would shear the sheep, and then they would have a big party afterwards. Era un tiempo donde ellos iban a trasquilar a sus ovejas y después de eso iban a hacer una fiesta y iban a disfrutar juntos. And so they try to comfort Judah here as his wife died by bringing him there during the sheep hearing and having this party to try to get his mind off of his wife dying. Así que ellos trataban de consolar a Judá después de que su esposa murió. Así que hacen esta fiesta donde trasquilaban ovejas y querían hacer esta fiesta para que Judá no estuviera pensando en lo que había sucedido. And then here also we see that Tamar's father-in-law, who was Judah, was not treating her right here. Y vemos también aquí que Judá no estaba tratando bien a su nuera Tamar. Sheila's now, the guy who's supposed to marry her is a grown man now. Ella se dio cuenta que el hijo de Judá con el que ella se supone que se iba a casar ya era grande. He's supposed to be her husband. Él se suponía que iba a ser su esposo. But he hasn't gone back yet because Judah doesn't want anything to do with her. Pero Judá no quiere tener nada que ver con ella, así que no la ha llamado. And she's going to start taking things in her own hand here. Tamar now is going to try to help God out here. Así que Tamar va a comenzar a tomar los asuntos en sus manos y ella va a tratar de ayudarle a Dios aquí. And so she puts this veil on and sitting in this place, actually she was taking the form of a prostitute. Así que al ponerse este velo y al sentarse, ir a este lugar y sentarse ahí, ella estaba haciendo las cosas que hacía una prostituta. Now there's something that's important you got to understand here of the Canaanite women in that time. Hay algo que tú tienes que comprender aquí acerca de las mujeres cananeas en aquellos tiempos. It was common for them to be a temple prostitute. Era algo común para ellas prostituirse en el templo. And even the married women at that time, the Canaanites, they were required to give a certain amount of time during their life to serve their God there in the temple. Incluso las mujeres cananeas que estaban casadas, se les era requerido a ellas que sirvieran cierto tiempo en el templo haciendo esto. And so the women were required to spend time there as temple prostitutes. Así que era requerido de estas mujeres que pasaran tiempo en el templo como prostitutas. They were giving their life as to their God as they were there to please the goddess of fertility. Ellas estaban ahí para adorar al Dios en el que ellos creían, el Dios de la fertilidad. And so Tamar, putting on the clothing, the veil of the prostitute, sat in the path of the way to Timnah, waiting for Judah Así que to pass by. Tamar se pone este velo y se sienta en este lugar que estaba camino a Timnat
esperando a que Judá pasara por ahí. Maybe Tamar was hoping Sheila would see her and maybe she might catch his eye. Tal vez Tamar estaba pensando que tal vez Sela, el hijo de Judá, la viera ahí y pudiera tal vez atraerlo. But instead, Judah sees her, his dad. Pero en vez de eso, es Judá quien la mira a ella. And now that Judah's wife is dead, maybe he was feeling a little lonely here. Y ahora que su esposa había muerto, tal vez él se estaba sintiendo un poco solo. And so Judah sees Tamar here and thinks that she's a prostitute because she had the veil over her head. Así que Judá ve a Tamar, que estaba en ese momento vestida como una prostituta, y no sabía que era ella. And again, we see another downward spiral there as now Judah's looking for a prostitute. Y vemos cómo todavía Judá cae todavía más profundo cuando él comienza a buscar a una prostituta. Now let's look and see what happens next as we read verses 15 through 18. Vamos a ver qué pasa después cuando leemos los versículos del 15 al 18. And when Judah saw her, he thought that she was a harlot because she had covered her face. Then he turned to her by the way and said, "Please let me come in to you." For he did not know that she was his daughter-in-law. So she said, "What will you give me that you may come in to me?" And he said, "I will send a young goat from the flock." So she said, "Will you give me a pledge till you send it?" Then he said, "What pledge shall I give you?" She said, "Your signet, your cord, and your staff that is in your hand." And then he gave them to her and went into her, and she conceived by him. Versículo 15. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y él se llegó a ella, y ella concibió de él. Now this thought, what pledge shall I give thee? Este pensamiento. What pledge shall I give thee? When she said that. Okay. Ahora, este pensamiento cuando Judá dice, ¿qué te daré? What does it mean? ¿Qué significa? In our story, we see Judah give her these things as a pledge that she's going to keep, that he's going to keep his word and if she sleeps with him. They gave her these things. He gave her these things. Okay. Yeah. Okay, en la historia vemos que Judá le da estas cosas como una garantía de que él le va a dar lo que había prometido. Yes, there we go. The interesting about giving a ring in a marriage. Lo interesante de dar un anillo en el matrimonio, Actually comes back to this. de hecho viene de esto. The pledge to show sincerity. La garantía que muestra sinceridad. The pledge was always the promise to show, I have made a promise to you. And now to show you that I promise sincere, I give you a pledge. I give you this ring when everybody gets married. That's what they do. Cuando alguien se casa y que dé el anillo es una muestra de sinceridad, es una muestra de que cumplirá su palabra. And so the ring is a pledge to show sincerity of the agreement of the promise. It is a guarantee of the promise that you're making. Así que en este caso el anillo que se da es una garantía de la promesa que se está haciendo. And so that's the purpose of the ring in a wedding. It's a pledge by which you're guaranteeing the fact that you're going to keep the agreement, that the covenant that has been verbally made. Así que el propósito de un anillo en una boda es una forma en la cual tú estás garantizando el hecho de que tú vas a guardar un acuerdo, el pacto que se ha hecho, que verbalmente se ha hecho. And so Judah gives Tamar these things as his pledge, guaranteeing that he's going to keep his word. He is going to come back. Así que Judá les da estas cosas a Tamar como una garantía de que él va a volver. And so let's continue as we read verses 19 through 23. Así que vamos a continuar leyendo los versículos del 19 al 23. And so she arose and went away and laid aside her veil and put on the garments of her widowhood. And Judah sent the young goat by the hand of his friend the Adullamite to receive his pledge from the woman's hand, but he did not find her. Then he asked the men of the place, saying,
where is the harlot who was openly by the roadside? And they said, there is no harlot in this place. So he returned to Judah and said, I cannot find her. Also, the men of the place said, there was no harlot in this place. And then Judah said, let her take them for herself, lest we be ashamed. For I sent this young goat, and you have not found her. Versículo 19. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió al cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le respondieron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómenselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. So Tamar arose and went away, and she put the veil off from her and put back her garments of widowhood. Así que Tamar se levanta, se va de ahí, ella se quita el velo que se había puesto y se pone otra vez sus ropas de viudez. And so Judah here, we see him trying to get back so he can keep his pledge to this woman, but he is so embarrassed by it that he sends his friend, the Adulamite. Así que vemos que aquí Judá, él trató de enviar este cabrito que había sido su garantía para esta mujer. Y vemos que él estaba tan avergonzado que ni siquiera va él en persona, sino que manda a su amigo Hirá el adulamita. And as his friend is looking for her, he asked the men of the place, saying, where is the prostitute that was sitting here? And they said, there is no prostitute around this place. Y cuando Hirá el adulamita va a ese lugar y comienza a preguntar por la ramera que había estado ahí, los hombres del lugar le dicen, aquí no hay ninguna ramera. And so he returns back to Judah and says, look, I can't find her. Y él regresa a Judá y le dice, no puedo encontrarla. And also all the men told me, there is no prostitute around this place. Y además los hombres de la ciudad, le dice Hirá a Judá, los hombres de la ciudad me dijeron que aquí en esta región no había ninguna ramera. And so Judah says, well, okay, let her keep it then. And then, let's not make a big deal out of it. Let's forget about this. Y Judá le dice entonces, bueno, hay que dejar que se quede con esas cosas y ya no hay que hacer un asunto más grande del que ya es. And so he was embarrassed by it. That's why he sent his friend the Adulamite, because he didn't want to face this. Entonces Judá estaba verdaderamente avergonzado, por eso él manda a su amigo el adulamita, porque él no quería enfrentar esta situación. And so let's finish up this evening by reading the rest of these verses 24 through 30. Así que vamos a finalizar este estudio leyendo los versículos del 24 al 30. And it came to pass about 3 months after that Judah was told, saying, Tamar, your daughter-in-law, has played the harlot. Furthermore, she is with child by harlotry. So Judah said, bring her out and let her be burned. And when she was brought out, she sent to her father-in-law, saying, by the man to whom these things belong, I am with child. And she said, please determine whose they are, the signet and the cord and staff. So Judah acknowledged him and said, she has been more righteous than I, because I did not give her to Shelah, my son, and he never knew her again. Now it came to pass at that time for giving birth, that behold, twins were in her womb. And so it was when she was giving birth that the one put out his hand, and the midwife took a scarlet thread and bound it on his hand, saying, this one came out first. Then it happened as he drew back his hand that his brother came out unexpectedly. And she said, how did you break through? This breach be upon you. Therefore his name was called Perez. And after his brother came out, who was the scarlet thread on his hand, and his name was called Zerah. Versículo 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí, había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo,
¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. So Judah here receives a huge, big surprise now. Así que aquí Judá recibe una gran sorpresa. Here Tamar comes forth and says, look, the man who these things belong to, this is why I'm pregnant. Tamar sale y dice, al hombre al que le pertenecen estas prendas, de ese hombre estoy embarazada. And she said, look, take a careful look, I pray thee. Do you recognize these things? These things belong to the man who I am pregnant with, that I became pregnant with. Ya dijo, ustedes pueden reconocer estas cosas que tengo en las manos, pueden reconocer de quién son, pues de este hombre es de quien yo estoy embarazada. And did you notice how Judah responds there? ¿Y notas cómo Judá respondió aquí? And he said, she has been more righteous than I, because that I gave her not to Shelah, my son. Judá respondió, ella es más justa que yo porque yo no le he dado a ella a mi hijo Sela. The Bible is silent here. I don't know if he confessed his sin and said that, look, I am the father of these children. We don't know that. La Biblia no nos dice si Judá reconoció su pecado y si él confesó que él era el padre de estos hijos. The only thing that he does say is that she's more righteous than I, because she's telling the truth that the man who gave her these things is the reason why she's pregnant. Ella está siendo justa al decir la verdad, al decir que las prendas que ella tenía en sus manos le pertenecían al hombre que la había dejado embarazada. But then he acknowledges he made the mistake by not giving his son to her, Shelah, his son to her. Y Judá reconoce que él había cometido un error a no haberle dado a su hijo Sela en matrimonio. But we never see that if Judah really did repent of his sin. Pero nunca vemos si Judá realmente se arrepintió de sus pecados. So we don't know, because the Bible is silent. Así que no sabemos porque la Biblia no nos dice. So after this, these twins were born. Así que después de esto, estos gemelos nacieron. And again, it's interesting here. Y de nuevo es interesante algo aquí. One seems to be coming out of the womb. Porque parecía que uno estaba saliendo del vientre. And then all of a sudden the other one wants to come out. Y de repente es el otro el que sale. Because the other one was to be the one through which the line of Christ was to come. Porque el otro, el segundo hijo, era a través del cual iba a venir Jesús. And so Shua and her sons are out of the way. Entonces Sua y sus hijos están fuera del camino. And as far as the line of the genealogy of Jesus Christ, Y concerniente a la línea genealógica de Jesús, the genealogy of Jesus Christ would come through Phares, the son of Tamar. Jesús la ascendencia de Jesús iba a venir a través del hijo que se llamaba Fares. So God finally works all these things out. If you look at the whole story, you look at it and say, what in the world is going on? Así que si vemos toda la historia podemos pensar qué rayos está pasando. But yet after all these things that happen, it looks all messed up, yet God's will is accomplished by bringing forth his son through the lineage of Tamar here. Así que a pesar de todo lo que está pasando y a pesar de todo lo que vemos que Judá hizo, vemos que la voluntad de Dios es cumplida y que Dios iba a traer a la descendencia a través de Tamar, de donde iba a venir Jesucristo. It was a long, roundabout process, and yet God has very interesting ways of working out his plan and his purposes in our lives. Era un proceso muy largo y complicado y vemos que a pesar de esto Dios cumple su voluntad y sus planes y sus propósitos en nuestras vidas. And so chapter 38 of Genesis here. Así que el capítulo 38 de Génesis. Perhaps God is wanting to show how that his purposes can overrule man's mistakes. Probablemente el capítulo 38 de Génesis nos muestra cómo Dios puede cumplir su propósito a pesar de nuestros errores. Judah in his own flesh going out and choosing Shua as a wife, but God not willing
or not wanting Shua to have anything to do with the genealogy that led to his son. Vemos que en su carne Judá sale y Judá encuentra a esta mujer llamada Súa, pero vemos que Dios no quería tener nada que ver con Súa, y no la escoge a ella, sino que escoge a Tamar, que sería a través de la cual vendría Jesucristo. Tamar was God's choice, not Shua. La elección de Dios era Tamar y no Súa. And so by looking at this, we see God working around his what's going on and trying to fulfill his will. Así que en medio de todo esto que estaba pasando, vemos cómo Dios trataba de cumplir su voluntad. And Tamar, the interesting thing about Tamar here, Y algo interesante acerca de Tamar. if you look at the lineage of Jesus Christ in the book of Matthew, Si ves la ascendencia de Jesús o la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo, one of the women that are mentioned there is this woman, Tamar. una de las mujeres mencionada ahí es esta mujer Tamar. All the women that are mentioned there in the Bible, there are 4 women that just kind of, just if you look at it, you say, why would God want these women in the lineage of Jesus Christ? Si ves la genealogía de Jesús y ves algunas de las mujeres que aparecen ahí, tú podrías preguntar por qué Dios iba a poner a estas mujeres, por qué quería Dios que de estas mujeres viniera Jesucristo. Their names are Tamar, Rahab. Sus nombres son Tamar, Rahab. Now we know that Tamar, she played the prostitute. Ahora vemos que Tamar se vistió como prostituta. Rahab, she was a professional prostitute. Rahab era una prostituta profesional. Then the other 2 that are mentioned is Ruth and Bathsheba. Y las otras mencionadas son Ruth y Betsabé. And Ruth was a Moabite. Y Ruth era una moabita. And Bathsheba is the one who slept with King David even though she was married. Y Betsabé fue la mujer que durmió con el rey David a pesar de que estaba casada. And so these 4 women that are mentioned in the lineage of Jesus Christ in the book of Matthew, Así que estas 4 mujeres que son mencionadas en la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo, if we were honest with ourselves, we wouldn't choose these women if we were God and say, we want these women in our lineage. si somos honestos con nosotros mismos, nosotros no hubiéramos escogido a estas mujeres para que estuvieran en la genealogía de Jesús. And so here God displays his grace by choosing these women. Y aquí Dios nos muestra su gracia escogiendo a estas mujeres. And all 4 of them are mentioned in the book of Matthew there in the lineage of Jesus Christ. Y ellas 4 son mencionadas en el Evangelio de Mateo, en la genealogía de Jesucristo. And so we see that God will always accomplish his will no matter what man tries to alter. Y vemos que Dios siempre va a cumplir su voluntad, no importa cuánto el hombre trate de alterar. And so I'm looking forward as we're going to start the book of Matthew here on Sunday mornings. Así que estoy entusiasmado por comenzar a ver el Evangelio de Mateo los domingos en la mañana. We're going to see how Jesus Christ is the promised Messiah. Vamos a ver cómo Jesús es el Mesías prometido. He is considered the King of Israel, and he is the King. He's the King of kings and the Lord of lords. Es considerado el Rey de Israel y Él es el Rey de reyes y Señor de señores. And so we will finish there, and next week Nestor will teach chapter 39. Okay, así que vamos a terminar aquí. La siguiente semana Néstor va a estar enseñando el capítulo 39. And so let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you, Lord. Señor, te damos gracias. We thank you, Lord, that you are a gracious God. Te damos gracias porque tú eres un Dios de misericordia. We thank you, Lord, that your will would be accomplished no matter what we do. You have a purpose for our lives, God. Damos gracias porque tu voluntad va a ser cumplida, no importa lo que nosotros hagamos. Lord, we thank you for that. Te damos gracias por eso. And so as everybody has their heads bowed and we're praying, Así que mientras todos tienen sus rostros inclinados y estamos orando, if you're here this evening, I'd like to give you an opportunity to accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. si estás aquí esta mañana, esta tarde, te quiero dar la oportunidad de que aceptes a Jesús como Señor y Salvador. So if you've never done that, we want to pray with you. We'd like for you to raise your hand and then we'll pray with you after the service. Si nunca has hecho esto, me gustaría que pudieras levantar tu mano y queremos orar contigo después del servicio. And you know, Jesus paid the price for our sins. Jesús pagó el precio por nuestros pecados.
It is our sin that separates us from having a relationship with God. Son nuestros pecados los que nos separan de tener una relación con Jesús. Con But the Dios. Bible says that He is faithful and just to forgive us of our sins if we confess our sins. Y la Biblia dice que Él es fiel y justo si confesamos nuestros pecados. And so if you're here this evening and you'd like to accept Jesus, we want to pray with you. Raise your hand. Si estás aquí esta tarde y quieres pedirle perdón a Dios por tus pecados, levanta tu mano. Okay. All right. So we're all Christians. Good.